Muchas bendiciones, que la presencia y la gloria de Dios habite cada vez más sobre tu vida de una forma sobrenatural y que la gracia del Espíritu Santo te lleve cada vez más a conocer a Jesucristo, al autor y consumador de la fe. Hoy vengo a enseñarte un tema muy importante, un tema que quizás muchas veces como hijos de Dios y como seres humanos nos hemos preguntado qué es el pecado. Muchas veces no tenemos esa respuesta porque hay personas que no saben qué es el pecado. Vengo a enseñarte ese significado por medio de la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo quien traiga esa revelación a tu vida para que conozcas lo que quiere decir el pecado y que ese pecado es lo que a Dios no le agrada, porque la palabra de Dios nos enseña que todos nosotros somos pecadores y el que diga que no es pecador le está diciendo mentiroso a Dios. Por eso la palabra nos lleva a que debemos de apartarnos del pecado, convertirnos y vivir para Jesucristo. El pecado es todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que nosotros muchas veces hacemos, pero desagrada a Dios de una forma consciente o inconsciente lo hacemos. Y ese pecado o ese significado de pecado es todo aquello que a Dios no, que no está en Dios, es todo aquello que Dios no permite que nosotros hagamos, porque cuando nosotros cometemos un pecado o vamos en contra de la palabra de Dios, ahí es cuando la ira de Dios viene en contra nuestra. Hay consecuencias cuando nosotros pecamos de una forma constante, cuando nos deleitamos en el pecado, en todo aquello que nos lleva a apartarnos de Dios. Básicamente eso es el pecado, lo que nos aparta de Dios, es eso que a Dios no le agrada. Pero yo quiero que vayamos bíblicamente para que conozcas lo que la palabra de Dios nos enseña, para que sepas y conozcas bíblicamente lo que Dios nos enseña por medio de su palabra. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en Romanos 3:23 y nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mira qué tan importante este versículo nos lleva a que cuando nosotros pecamos y que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Cuando nos deleitamos en el pecado, cuando vivimos una vida, digamos, que es completamente contrario al propósito, es contrario a la voluntad que Dios tiene con cada uno de nosotros, porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, pero para nosotros lograr eso tenemos que apartarnos del pecado y vivir conforme al propósito de Dios, agradando a Dios en todos los aspectos. Pero para conocer cuál es la voluntad de Dios debemos de leer su palabra, debemos de escudriñar su palabra y acercarnos a Dios cada vez más con un corazón contrito y humillado, pero sobre todo apartarnos del pecado, porque es eso que no nos permite ver la gloria de Dios. Cuando somos pecadores no podemos ver la gloria de Dios porque en Dios no hay pecado, pero podemos ser santos obedeciendo a la palabra de Dios. Por eso hoy en el nombre de Jesús te invito para que cada vez más leas y escudriñes las escrituras y conozcas la palabra de Dios, para que te acerques a Él de una forma donde Él se agrade cuando obedezcas su palabra. Por eso hoy en el nombre de Jesús te invito para que te dispongas y seas tú permitiendo que el Espíritu de Dios habite en ti y reconozcas que Jesucristo es el Dios Todopoderoso, es ese hermano mayor que nosotros tenemos, que vino para darnos salvación. Por eso en el nombre de Jesús te bendigo y que la gloria y la presencia de Dios sea manifestada sobre tu vida. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús.